en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo número 15, versículo 11 en adelante vamos a leer en esta mañana. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Es una parábola bien conocida para muchos, pero que el Señor siempre quiere hablarnos en la palabra, aunque ya conozcamos, aunque ya hayamos escuchado ciertos versículos o ciertas porciones, el Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros. Amén. ¿Lo tienen todos, hermanos? Leemos la palabra del Señor que dice, versículo 11 en adelante dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden sentarse. Al hablar de una porción como esta, que nos narra la historia de un padre que tenía 2 hijos, en donde dice que el hijo menor le dice al padre, le pide su herencia, le dice, Padre, dame la herencia. Este joven toma una dura decisión para un padre, y era el que él tenía planeado de pedir ya todo lo que a él le pertenecía. En aquellos días, las herencias se acostumbraban a darse hasta después que el padre moría. A ese momento se daban las herencias, pero habían excepciones cuando los padres antes de que se muriera podía darle la herencia a alguien. O muchos de los padres acostumbraban a ir teniendo sus propiedades y delegando, diciendo, bueno, cuando yo me muera, esto va a ser de este hijo, esto otro va a ser del otro. O sea, iban delegando ciertas propiedades y dándole a los hijos, pero nunca le firmaban nada, sino que solamente les iban diciendo que les iban a dar esa parte de la herencia que les iba a corresponder. Pero las herencias, al mayor le correspondía la tercera parte de una herencia. Al hijo menor le tocaba solamente una parte, o sea, no era mucho lo que le correspondía. Al primogénito le daban más de la herencia porque era el primogénito. Entonces, en esta ocasión, la parábola que el Señor nos enseña es de que este padre tenía 2 hijos. El hijo menor viene y le dice al padre que le dé su herencia, lo que a él le pertenece. Me imagino yo este padre con todo el dolor del alma, con todo el dolor de su corazón, toma la decisión de dárselo, de darle lo que él está pidiendo. Porque en ese momento el padre que conoce a los hijos, me imagino yo, que conoce a veces el hijo mayor, estaba ahí. El hijo menor estaba ahí también, pero toma la decisión. Ese momento bien importante cuando los hijos vienen y ya ve que siempre va a haber uno que es más rebelde que el otro, el que le da dolor de cabeza al padre. El menor era. Aquí la historia de la parábola hay 3 personajes. Uno, el padre de familia, que representa a Dios, y el hijo mayor, que representa a los cristianos que no disfrutan de las riquezas que hay en Dios, y el tercero, que es el hijo menor, que representa a los cristianos que se van de la iglesia.
Solo que el Señor estaba representando en esta parábola. Pero este padre, al recibir a su hijo, me imagino yo, que con la gran tristeza de su corazón le dice, ok, él toma la decisión de darle lo que él está pidiendo. Y le dice el versículo 12, el hijo menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces dice que el padre le repartió los bienes. O sea que, aunque en este momento, en este tiempo, no era la regla de que se daban las herencias, él viene y él pide una excepción para él, que le dé su herencia. Él quiere ser libre. Yo no sé, hermanos, los que tienen hijos grandes, o no sé, los que ya fuimos jóvenes, si un momento de nuestra vida llegamos donde nuestros padres le dijimos, padre o mamá, ya no quiero depender de ti, déjame irme y hacer mi vida por mí. Yo no quiero que tú me digas lo que yo tengo que hacer, yo quiero tomar mis propias decisiones. Yo no sé si usted en un momento hizo eso de decir, yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero hacer mis cosas, yo no quiero que nadie me tenga que decir lo que tenga que yo hacer. Este joven hizo eso, hizo ese atrevimiento de pedir una excepción para él y pidió que le dieran su herencia. Imagínense, el padre con el dolor del alma, el padre sabía lo que venía después, porque los padres pero son adultos ya, porque ellos saben qué es lo que los hijos están tramando. Antes que ellos vengan a decirnos lo que algo, nosotros más o menos ya traemos el conocimiento de lo que va a suceder. Me imagino yo que el padre, con el dolor del alma, con el dolor de su corazón, él le da su herencia. Pero el padre, me imagino yo que ya más o menos imaginaba lo que iba a suceder. Que aquel hijo dice que no muchos días después de que ya había recibido su herencia, ya era dueño de su parte que le pertenecía, y que no era mucho porque era una parte de todo, ¿verdad? Decíamos que la tercera parte le daban al mayor y al menor una parte nomás, una parte, era algo pequeño que le daban. Pero con eso era suficiente para que él tomara la decisión que dice que días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. Fíjense que en los tiempos antes eran propiedades las que se daban, eran agricultores, la mayoría de gente era agricultores, ¿verdad? Se daban a la siembra, eran las tierras digamos, les daban tierra. Me imagino yo que él tuvo ese tiempo para poder vender, si eran tierra o era ganado, eran bueyes o ovejas, lo que el padre le dio, lo que le pertenecía. Yo no sé qué, hermano, él tomó su tiempo, comenzó a venderlo todo, y ya cuando comenzó a venderlo todo, reunió el dinero, reunió lo que él necesitaba, porque no podía llevarse los animales, ¿verdad? No podía llevarse la tierra, sino que junta su dinero. Dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue, y se fue lejos, dice. O sea que comienza el hijo menor, motivado por su torpeza, la codicia de lo que le pertenecía. Fíjense, hermano, que en muchas familias ha pasado que hay hijos que son muy ávaros, ¿verdad? Son muy ávaros, que ellos quieren todo para ellos. Cuando los padres tienen mucha riqueza o tienen ciertas pertenencias, siempre va a haber uno que quiere eso, ¿verdad? Y son los que quieren siempre, son los más malos administradores. Quizás este hijo menor, motivado por su torpeza, la codicia, pide lo que a él le pertenecía. Y el padre no se lo niega, porque el padre sabía que le pertenecía. Él sabía que le pertenecía y no dijo, no te lo doy. Al menos en nuestro caso, al menos a nosotros, cuando éramos pequeños, mi papá tenía tierra y él ya nos había delegado lo que a cada uno nos pertenecía. Y él dijo, el día que yo me muera, a cada quien se le va a repartir eso. Pero mientras él estuviera vivo, nada nos pertenecía. Solamente estaba señalado lo que nos pertenecía a nosotros. Cuando él murió, pues cada quien recibió lo que él había delegado antes de morir. Así mismo pasó con esto. No, ¿verdad? Porque antes pide y recibe lo que él le tocaba. Dice que se fue lejos. O sea, él quería ser independiente. Él no quería que nadie le dijera, que nadie lo juzgara, que nadie le dijera por qué había hecho eso. Porque a veces uno piensa que yéndose lejos donde nadie lo mira a uno, nadie lo va a estar viendo. Pero hay algo de alguien que uno no se puede esconder, ¿verdad? Que es de Dios. De él no nos podemos esconder. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dijo el hombre de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia?
Se fue lejos a una provincia, dice que se fue lejos. No muchos días se me juntó todo, vendió todo, quizás comenzó a vender. Él ya tenía desde el momento de pedir la herencia, él sabía, ya tenía el plan que iba a hacer, irse lejos. Y fíjense, hermanos, que lejos de nuestra familia no nos puede ir tan bien. No hay nada mejor que estar cerca de la familia, ¿verdad? Hablando humanamente, imagínense lejos de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. El Señor dijo que apartados de mí nada podéis hacer, porque nosotros estamos vinculados a Él y no podemos apartarnos. Igualmente, nosotros con la familia no podemos estar tan lejos de la familia, porque fíjense, sea para bien o sea para mal, la familia puede estar enojada con uno, no puede llevarse muy bien a uno, pero en un momento de dificultad los que van a estar ahí son nuestra familia, son nuestra sangre los que van a estar ahí. Pero él dice que él se fue a una provincia alejada para que el padre no pudiera verle, para que sus familiares no le pudieran ver y no pudieran decirle que estaba haciendo algo malo. Qué tremendo, ¿verdad? Como él comienza a maquinarlo. Esto no sucedió de un día para otro, fue un proceso de alejamiento, ¿verdad? Que primero lo pensó, voy a pedir la herencia, y vino del padre y dijo, dame mi herencia, lo que a mí me corresponde. Pero el padre, hermano, el padre no era un hombre que era, digamos, que él pudo haber dicho que no, porque se daban las herencias hasta el final, pero él hace una excepción con él y se la da a él, y él comienza a alejarse, se comienza a alejar de la familia del padre. Y dice que no muchos días después, después juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allá lejos, yo no sé, hermano, qué tanta distancia él tomó, pero posiblemente él comenzó a tomarse las precauciones de que fuera un lugar donde nadie lo conociera, donde nadie pudiera conocerle, que le fuera a decir al padre o a los familiares cercanos de cómo le estaba yendo. Y él comenzó, hermanos, a ir bien cuando lo tenía todo. Porque fíjense, hermanos, con dinero, decían allá, con dinero, el que tiene dinero cae para donde sea, dicen. Pero ya si uno no tiene dinero, nadie, hasta los mejores amigos se alejan de uno, ¿verdad? Nadie lo quiere a uno cuando ya no tiene nada. Pero dice que se fue a una provincia apartada. El hijo se fue lejos para ser independiente del padre. Él quería tener su herencia con él para ser independiente. Él dijo, no, yo no necesito de mi padre. Yo no necesito que nadie me supervise ni que nadie me diga lo que tenga que hacer. Porque a veces pensamos nosotros, cuando somos jóvenes, pensamos que lo sabemos todo, que nadie nos debe decir nada, ¿verdad? Que nadie nos debe decir nada, que somos capaces de hacerlo todo. Y igualmente el cristiano a veces decimos, no, y que nadie me tiene que decir cómo hacer las cosas. A veces así pensamos, como este hijo, ¿verdad? Como que dijo, no, a mí yo quiero estar apartado, que nadie me diga nada. Porque ese es el ejemplo de esta parábola, el ejemplo del cristiano. Que dice, no, yo no quiero que nadie me tenga que estar supervisando, yo quiero vivir solo, aislado. Y fíjense, hermanos, que los cristianos no podemos vivir aislados. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos comparó con ovejas. Y sabe que una de las características de las ovejas, que no puede estar lejos del pastor, que no puede estar lejos de la manada. Entonces el Señor nos comparó con ovejas por eso, porque no podemos aislarnos. Este joven hizo lo que no debía de hacer, alejarse tanto de su padre, alejarse tanto de su familia, que dice que como quería ser independiente, él quería tomar sus propias decisiones. Dice que se va tan lejos, pero dice, ¿qué pasó cuando él se alejó tanto de su casa? ¿Qué pasó cuando se alejó tanto de su familia? ¿Qué pasó cuando se alejó tanto a una provincia muy apartada? ¿Qué le comenzó a faltar? Todo, dice versículo 14, dice que y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Comenzó, hermano, sabe, el dinero, si usted no sigue trabajándolo, se acaba. Si usted puede tener una buena cuenta bancaria, puede tener un buen dinero ahí, pero si usted no le sigue metiendo más y más, pronto se le va a acabar. El rico, hermano, puede ser tan rico porque ellos van invirtiendo el dinero, lo tienen invertido, lo van invirtiendo y van teniendo ganancias, invierten aquí, invierten allá, y así es que ellos van siempre teniendo dinero. Pero si uno tiene una gran cantidad de dinero, pero no le sigue metiendo dinero a
a ese banco se le va a acabar, a este joven se le acabó lo que llevaba, lo que le habían dado por toda la herencia que del padre había recibido. Dice que pronto le comenzó a faltarle todo. Todo, dice que le comenzó a faltar todo, y todo es todo. O sea, no dice específicamente, pero ya usted sin nada, me imagino yo que ya no tiene ni amigos, ya no, comenzó a malgastar el dinero, ¿verdad? Dice que él comenzó a malgastar porque él quería ser tan independiente que él pensó que él podía hacer con su dinero lo que él le daba la gana, o que él podía hacer, hermano, dinero quizás con lo que él tenía. Pero si ese dinero, hermano, no podía él invertirlo bien y que le produjera más, pues pronto iba a estar en la ruina. Y eso es lo que sucedió. Que cuando lo hubo malgastado todo, dice que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno no sabe administrar todo. Dice que le comenzó a faltar todo. Al tratar de ser independiente, dice, buscaba trabajar. Fíjense, después de ser independiente, en ese momento él pudo tomar la decisión de decir, me voy a regresar a la casa de mi papá. Pero dijo, no, yo no necesito, no voy a dar mi brazo a torcer, me voy a quedar aquí más tiempo. Él tratando de ser independiente, porque eso es lo que él quería demostrar, ¿verdad? Que él no necesitaba del padre, que él no necesitaba de que alguien le tuviera que decir lo que él tenía que hacer. Al tratar de ser independientes, él siguiendo, hermano, con su terquedad, él siguiendo con su deseo de no estar bajo la cobertura del padre, dice que busca trabajar, quiere ser independiente, quiere hacer algo diferente, porque me imagino yo que en el momento que él comienza a faltar todo, el pensamiento de él era, si me regreso, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué va a decir mi padre? ¿Qué va a decir fulano de lo que hice? Porque lo que él había hecho había sido una terquedad que había cometido, ¿verdad? Irse de un lugar donde todo estaba bien. O sea, era la peor decisión que él podía tomar. O sea, él seguía tratando de poder salir adelante él solo, sin que nadie le tuviera que estar supervisando y diciendo lo que tenía que hacer. Así, imagínense cómo el ser humano puede llegar a ser tan terco, tan desobediente, en no reconocer a dónde están las bendiciones, ¿verdad? Si usted me pone ahora a decir que este joven no estaba ahí equivocado de querer seguir siendo independiente, al menos nosotros lo miramos como pudiéramos haber hecho nosotros, ¿verdad? Al menos yo me regreso inmediatamente, ¿verdad? Humillado y todo eso, pero él trata de salir adelante y trata de buscar trabajo. Dice que él, se arrimó, el versículo 15, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella provincia, de aquella ciudad. Dice, se arrimó y me imagino yo que le preguntó y le dijo, mire, yo estoy acabado, estoy arruinado, ayúdame. Y aquel hombre, me imagino yo, en la necesidad andaba preguntando. Y fíjense, hermano, que cuando uno no tiene trabajo y cuando uno no tiene, nadie le da oportunidad de trabajar. Me imagino yo que el hombre tocando puertas allí, buscando un lugar donde poder trabajar, ganarse unos centavos para poder comer, porque no tenía ni qué comer. No tenía nada, le faltaba todo. O sea, a saber cuántos días llevaba sin comer. El versículo 15 dice que se arrimó a alguien ahí, a un ciudadano de aquella ciudad, y después este hombre lo contrató y le dijo, no, ven a trabajar conmigo, y el único trabajo que tengo es de cuidar cerdo. Fíjense, hermano, que antes cuando iba a trabajar, bueno, yo me acuerdo que llegaban a pedir trabajo en la casa de mi papá, y los trabajadores que llegaban le decían, ¿cuánto me va a pagar? ¿Con comida o sin comida? Entonces las personas llegaban y decían, ok, ¿a quienes preferían ganar poco? Yo no me recuerdo la cantidad que se les pagaba a la gente que trabajaba, pero con comida era un precio y sin comida era otro precio. O sea, eran como dos precios que había para pagar. La persona que traía su lonche, su comida, su almuerzo, le pagaban de una manera, y al que no, pues se le pagaban de otra manera. Entonces, este hombre fue contratado para ir a trabajar a la granja de cerdo, pero fue contratado
sin comida, ¿verdad? O sea, el dueño de la hacienda no tenía obligación de darle de comer a él. Lo contrató para que cuidara, pero no para darle de comer. Entonces, este hombre lo contrata y lo contrata para ir a cuidar cerdo. El cuidar cerdo era, para un judío, era un trabajo inmundo. Era un trabajo inmundo porque los cerdos eran considerados animales inmundos, dice Levítico, capítulo 11, 7, dice, también el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña herdida, dice, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. Entonces, el animal era inmundo. Entonces, para los judíos era un trabajo inmundo trabajar ahí. Pero él, como le faltaba todo, no había dónde ir. Entonces, tuvo que ir ahí a hacer un trabajo que no era permitido para un judío hacerlo. Pero él va viendo la necesidad que había, hasta dónde había caído su proceso, su decaimiento o su camino hasta donde él había llegado era tan bajo que ya no le importaba hacer un trabajo que nadie quería hacer. Un trabajo que nadie quería cuidarlo, al menos un judío no. Por eso, hermano, usted va a recordar en una ocasión cuando el Señor saca unos demonios de un endemoniado y dice que se metieron en los puercos, en los cerdos. Algo quiere decir eso, ¿verdad? Algo quiere decir que por qué se metió en los cerdos y no se metió digamos, los animales en unas ovejas, ¿verdad? Sino que unos cerdos. En otra ocasión vamos a tocar eso, pero en esta ocasión este hombre va y cuida a los cerdos. Pero estar ahí dentro de la hacienda, del corral de los cerdos, hermano, era tan difícil la situación que él estaba viviendo. Me imagino yo que han de haber acordado el tiempo en que le iban a pagar, que me imagino que no le iban a pagar todos los días, ¿verdad? O sea, habían acordado que le iban a pagar 2 o 3 semanas, no sé cuánto, que no tenían, no le daban comida, ni tampoco tenía dinero para comprar comida. Entonces dice que comenzó aquel hombre, versículo 16 dice que, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense, llegó a tal punto aquel hombre, llegó a tal punto de que nadie le daba nada. Pero ¿quién tomó la decisión de llegar hasta ahí, hermano? Él, ¿verdad? Cuando él viene y le dice al padre, yo quiero ser independiente. Padre, haz una excepción conmigo. Aunque no es correcto, aunque todavía no es el momento de que me des la herencia, dámela a mí. Toma, haz una excepción conmigo. Pero en este momento él llega tan bajo que dice que nadie le daba de comer. Imagino yo que ya desnutrido, ya sin ganas ni de trabajar, porque cuando uno está mal comido, ni ganas de trabajar le dan a uno, ¿verdad? Sin fuerza, hermano, de levantar ahí algo. Pero este hombre, hermano, llegó hasta ese momento de que nadie le daba de comer. Me imagino yo que la porción de que él recibía para poder darle a los animales ya venía pesada. Ya venía la cantidad para cada animal. Por lo tanto, el hombre no podía agarrar nada porque la comida que llevaba, la algarroba que llevaba, ya pertenecía a cada animal. Él no podía tomar nada, echarse a la boca. Yo no sé, hermano, cómo alimentaban los cerdos, al menos en nuestro país. Allá molían al maíz y allá dicen frangollado. O sea, se cortaba con una piedra y el maíz medio molido. Eso comían los animales. Pero aquí dice que algarroba, dice que eran lo que comían los animales. Y entonces dice que él deseaba echar algo. Era algo que él tenía necesidad de llenar, de llevar algo a la boca, pero me imagino yo que había una estricta seguridad para poder que nadie robara nada a los puercos. Porque no podía, hermano. Alguien podía decir, de escondida hubiera agarrado un poquito de lo hubiera echado a la boca, ¿verdad? O cómo, hermano, nada, pero nadie le daba. Dice que le daba contadas las porciones para cada animal y nadie le daba. O sea que este muchacho había llegado a tal punto que no solamente se había ido a cuidar cerdos, que era, como decía, era un trabajo inmundo para un judío. Ir a hacer eso era lo más bajo. O sea, nadie lo hacía. No lo hacía primeramente porque no se comían cerdos en Israel. Por lo tanto, como era una aldea lejana, en la aldea digamos, lejana, donde no eran judíos, sí habían cerdos. Pero en esta ocasión estaba tan lejos que ahí sí se podía. Y este joven dice que estaba ahí deseando con hambre
deseando llevar algo a su estómago. Estaba en un momento de hambre. Pero si ese joven, hermano, en esa situación que él se encontraba, él deseaba llevar las algarrobas. Así es, hermano, cuando uno se aleja del Señor, ¿verdad? Si uno se aleja del Señor, uno necesitar de Dios, hermano, pero todo está en nosotros, el poder acercarnos o alejarnos o ser independiente de Dios o estar con el Señor. Al menos a mí no me gustaría ser independiente de Dios, sino que, como dijo el salmista, no me eche delante de ti, ni quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe por qué le decía el salmista eso? Porque él no quería ir delante del Señor. Nosotros queremos que el Señor vaya delante de nosotros, ¿verdad? Pero el salmista lo entendió, dijo, no me eches delante le dijo el Señor, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que el ir delante de Dios no podemos, hermano, todo nos va a hacer falta. Y este joven le estaba faltando todo porque se había alejado tanto de la casa de su padre. Comenzó, hermano, a alejarse sin darse cuenta. Cuando vino a darse cuenta, estaba tan lejos que todo le hacía falta y nadie le daba nada, nadie le ayudaba. O sea que todos los amigos que tenía se alejaron. Todos aquellos que estaban en la fiesta con él cuando todo tenía, dice que nadie estaba con él. Todo lo habían dejado. Si alguien, hermano, en este momento le hubiera dado algo de comer a este hombre ahí, solamente hubiera pasado que él se hubiera seguido ahí, ¿verdad? Versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba. Y el versículo 17 dice, y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si este joven, si alguien le hubiera ayudado a este joven en su vida perdida, solo hubiera retrasado el día de su regreso. Pero él dice que comienza, hermanos, a hacer una regresión en su vida y dice él, comienza a recordarse de todo lo que él tenía en la casa de su padre, que todo tenía. O sea, él estaba deseando comer y lo que sobraba en la casa de su papá, ¿qué era? La comida. Hasta los trabajadores, como le decía, que antes le decían a los dueños de las haciendas, decían, con comida, sin comida. Entonces, me imagino yo que este padre de familia, a los trabajadores les daba la comida. Les daba allí los 2 o 3 tiempos de comida. Por lo tanto, él viene y se pone a pensar y dice, bueno, si yo en la casa de mi padre, los trabajadores que trabajan con mi padre tienen comida y yo aquí nadie me da comida. O sea que, es que mire, el pueblo de Dios es justo, ¿verdad? Imagino que le daba de comer, pero estos como no eran del pueblo de Dios, eran injustos porque ni de comer le daban al trabajador, ¿verdad? Entonces le faltaba todo y nadie le daba. Entonces él toma vuelve en sí, dice la Biblia que vuelve en sí y dice, volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? La decisión del hijo pródigo es volver en sí. ¿Usted sabe qué es volver en sí? O sea, él dentro de la miseria que él llevaba, de pecado que llevaba, finalmente hace porque fíjese, hermano, hay dos maneras que usted, estando en el pecado o estando destruidamente, haciendo las cosas, puede ser que usted no entre en recapacitación, sino que usted se quede ahí o reconozca, ¿verdad? Hay dos maneras de ver las cosas. Puede ser que usted sea la persona que cuando está haciendo algo malo, reconozca que lo está haciendo mal. Y puede ser de aquellas personas que aunque lo está haciendo mal y dice, no es que a mí nadie me tiene que decir cómo tengo que hacer las cosas. Este hombre fue de aquel que reconoció y dijo, él entró en sí, hizo allí, hermano, entró en sí de su miseria, en su miseria de pecado, en su miseria donde él se encontraba, ahí donde estaba apacentando cerdos con hambre, entra en sí. Y a pesar de que la miseria no lo podía ver claramente, él mira claramente, porque fíjese que uno en la miseria, uno no puede ver claramente. ¿Sí sabía eso? A veces usted puede ver que un drogadicto, un borracho, uno que anda en el pecado, puede ser que en el grande pecado pueda ver claramente dónde está la salida, pero puede ser que allí en su pecado, en su maldad, puede ser que no vea claramente.
¿Se entiende eso? Pues porque a veces en el pecado uno no mira claramente, pero este hombre comienza y mira claramente a dónde está la bendición en su miseria. Él puede mirar dónde está la solución para su vida, dónde está el lugar donde él puede y debe buscar. Dice que, como volviendo a decir, él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces él toma una decisión. Fíjense, eso es bien importante, reconocer de que uno, no sé de cuál es usted, pero yo quisiera ser como ¿verdad? Cuando le fallamos a Dios, ¿verdad? Que reconocer siempre que le he fallado y que debo decirle al Señor, perdóname. Porque en su rebelión y desobediencia, fíjense, cualquiera puede decir que no está en su juicio para poder reconocer. No sé de cuál es usted. De los que piensa que en la rebelión del pecado, en la desobediencia, uno no está en el juicio de poder levantarse y decir, yo voy a ir y voy a buscar de Dios. ¿O usted cree de lo que uno está muerto completamente y viene Dios y lo salva? Fíjense que lo que dice Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que nosotros estamos muertos y viene el Señor y nos salva. Cuando Dios, hermano, viene y nos salva, nosotros estamos igual que este hombre, ¿verdad? Estaba ahí, pero este hombre reconoce de su estado natural que no puede él solo y dice, no, yo voy a ir a buscar ayuda. Yo voy a buscar ayuda. Y la ayuda de él estaba en la casa donde él había salido, ¿verdad? Porque por eso yo al principio decía que este joven representa al cristiano que se va de la iglesia, ¿verdad? Y ya tiene un conocimiento del Señor. No del que está apartado completamente, que nunca ha conocido de Dios. Ese está muerto. Es solamente Dios lo puede resucitar. Pero este ya había estado ahí, ya conocía, por lo tanto, ya él reconoce que lo que él está pasando es por haberse alejado del Padre. Es por la decisión que él había tomado de alejarse de Dios. Si usted sabe que es bueno y no lo hace, eso es pecado, ¿verdad? Él comenzó a faltarle todo porque él había tomado esa decisión. En su rebelión y desobediencia no estaba en su juicio, pero nunca culpó al Padre. ¿Sabe? Algo que yo entendía de esto es que nunca culpó al Padre. Fíjense, nunca dice mi padre es el culpable, porque hay gente que está en el pecado o le está yendo mal y echa la culpa a todos, menos a él, ¿verdad? Él no tiene la culpa a todos. Es culpable la mujer, es culpable el hombre, es culpable el padre, es culpable el hijo. Todos son culpables menos él. Pero este joven, en su rebelión, en su pecado, dice que nunca culpó al padre ni a su hermano. Tenía un hermano mayor, ¿verdad? Este tenía un hermano mayor. Ni a sus amigos, ni a aquellos que lo habían desbancado con todo ese dinero de la herencia. Él no echó la culpa a nadie. Él, viendo que estaba en la miseria, él se dio cuenta que la mejor decisión era volver a su padre. Él no buscó responsable. Dice el problema de uno, ¿verdad? Que uno busca responsable. No, es que a mí me fue mal porque fulano me empujó. A mí me fue mal porque alguien me dijo, alguien me dio una cerveza, alguien me dio un cigarro, alguien me dio droga. Y comenzamos a echarle la culpa a todo, ¿verdad? A todo. Pero nunca nosotros somos responsables como Adán, ¿verdad? Que le dijo, Señor, la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, no, la serpiente que me dijo que comiera esta. Somos igual que él, ¿verdad? No, nunca tomamos nosotros nuestra responsabilidad. Pero este joven toma una responsabilidad de él y no le echa la culpa a nadie. Él dijo, me levantaré. Él pudo haber dicho, no, por culpa de mi padre. Yo no sé por qué mi papá fue tan benévolo conmigo en darme la herencia, pero estoy mal porque él me dio el dinero. Porque él me dio la herencia. Si él no me la hubiera dado, yo no estuviera aquí. Él hubiese podido decir de eso, ¿verdad? Pero él no dijo nada. Él solo dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque, ¿sabe? Ellos tomaban bien en serio el honrar al padre y a la madre. Más al padre lo tenían en una alta estima. Entonces él dice, yo le fallé a mi padre. Fallarle al padre como fallarle a Dios. Entonces él dice, él comienza en su miseria, no echa la culpa a nadie. Entonces, sino que hace una transformación, o más bien él se arrepiente en el arrepentimiento del hijo, comienza y toma una conciencia
de decir, hermano, ¿sabe? Arrepentimiento es como decir, bueno, reconozco que le he fallado. Y comienza y toma esa acción que, que todos debemos tomar. No solamente es una transformación, sino es una acción que él toma. De levantarse, ¿verdad? Piensa y dice, no, aquí no me está yendo bien, me voy a regresar. Y la acción comienza a accionar. Y con la acción que él toma, él comienza a caminar y dice, me levantaré y iré a mi padre. Y le diré al padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él comienza a pensar que lejos del padre no le irá bien. Que lejos del padre no puede estar, porque lejos de él no podemos estar, ¿verdad, hermano? Lejos de nuestro Dios no podemos estar. Y como en esta parábola yo le decía que el padre ilustra a Dios, así como si ilustra a Dios claramente. Así como este padre claramente muestra el amor para con su hijo, así, hermano, porque fíjense, aunque el padre sabía que este hijo le iba a ir mal, él cede y le da la oportunidad que él vaya y se dé cuenta de lo que lejos de ahí, lejos de su casa, nada le podía ir bien, ¿verdad? Aunque el padre sabía que se iba a ir a los dientes, como dicen los padres de nosotros, ¿verdad? Aunque él sabía que le iba a ir mal al hijo, él en su amor le da la oportunidad que se vaya a dar cuenta de que lejos de él nada le podía ir mejor. Entonces, con este padre nos ilustra claramente el amor de Dios, en donde su amor permitió aún que su hijo se rebelara y se fuera. Y así Dios, hermano. Él, aunque él es el Dios tan grande de amor que él permite que a veces nos rebelemos a él. Y aún así, aunque cuando nos rebelamos, él sigue mostrando su amor para con nosotros. O dígame si no, hermano. Aunque mostramos otra rebelión a él, hermano, muestra su amor para con nosotros, que permite que nosotros, hermano, aunque nos rebelemos, él nos recibe siempre con los brazos abiertos. Entonces, eso es la oportunidad que nosotros nos da cada día el Señor. Porque esta historia de este hijo que se le reveló al padre pidiéndole todo, es importante, hermano, que nosotros reconozcamos que así Dios nos está esperando siempre y nos da la oportunidad de que nosotros podamos venir a Él y decirle, como le dice a este hijo, cuando lo mira que viene allá, porque aquel padre se quedó destruido. Cuando aquel hijo se fue, hermano, de la casa, no cree que el padre dijo, qué bueno que me desasí de otro. Como dicen por ahí, ¿verdad? Ya me liberé de este, ya cumplió 18 años, que se vaya y sea independiente. No, el padre no quería eso. Él quería tenerlo ahí cuando ese hijo se va. Imagino que aquel padre lo vio aquella tarde cuando el hijo salió y para allá nunca regresar. Según el hijo nunca iba a regresar ya, porque ya estaba cansado del padre. Y el padre tristemente se quedó ahí, hermano, porque qué dolor ha de haber sido para el padre que su hijo lo haya rechazado, que ha rechazado el bienestar de él por ir a buscar un futuro mejor. Pero, hermano, y dice que el padre ya es venido que todas las noches pidiéndole, Señor, guárdame a mi hijo, ¿dónde se encontrará? ¿Cómo estará? Y cada día, me imagino yo, que esperaba el día que regresara su hijo y no regresaba, y no regresaba, y no regresaba. Pero un día este hijo toma la decisión de regresar a la casa del padre. Y el padre estaba ahí, hermano, estaba ahí esperando el día de regreso de su hijo. Y cuando ese hijo comienza a regresar, comienza y a regresar a la casa, y cuando llega a la casa, dice el versículo 21 que él llega y viene arrepentido y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre comienza, hermano, emocionado porque su hijo estaba perdido. Me imagino yo que no lo juzgó como venía, pero aquel hombre no venía con las ropas como se fue, con los mejores trapos cuando se fue. Cuando venía de cuidar cerdo, venía maloliente, así como huelen a veces los homeless, ¿verdad? Que uno se acerca y a veces uno, en lugar de darle dinero, le pone la mano porque no se aguanta. No, que él venía apestando a cerdo. Pero el Señor, el padre de familia, le dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y ponle calzado, porque ni calzado llevaba, ya iba sin zapatos. Y porque él dice al padre, porque este hijo mío, mi hijo era muerto y ha revivido. Para él pensaba que ya lo había perdido al hijo. Él dijo, ya perdí a mi hijo cuando se fue. Porque el hijo se fue, me imagino yo que el hijo, no, ya no te necesito, padre, me voy y ya no voy a regresar. Me imagino yo que esas fueron las palabras cuando un hijo rebelde se va, ¿verdad? Ya no quiero nada contigo, ya no voy a regresar. Pero no, hermano, viene y el padre no se quedó enojado con el hijo.
Porque él lo esperó todos los días, lo esperó todas las mañanas, lo esperó todas las tardes, todas las noches. Pero un día que este hijo regresa, dice que él dijo, mi hijo era muerto y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice, comenzaron a celebrar, porque era una fiesta grande que ese hijo regresara, porque el padre lo seguía amando, a pesar de la desobediencia, a pesar que él no quería nada con el padre siempre era su hijo. Qué bonito es el Señor, ¿verdad? Que siempre, hermano, que seamos rebeldes, aunque seamos desobedientes, Él nos sigue amando, Él sigue atrayéndonos a Él, y cuando le fallamos, Él está ahí presto. Por eso es el ejemplo de este padre. Nos ilustra el amor que Dios tiene para con nosotros, que aunque le fallemos, aunque le seamos desobedientes a Él, aunque nuestra rebelión sea grande, Él muestra su amor, en que siempre está esperándonos cada día que nosotros nos acerquemos a Él y vengamos a Él confiadamente a sus brazos, ¿verdad? Vengamos a sus brazos siempre, porque eso es lo que hizo este padre. Lo abrazó, hermano, grandemente a su hijo, porque dijo, mi hijo, yo ya lo hacía muerto, pero ahora tiene vida. Ahora está vivo, regresó nuevamente y dijo, pónganmele calzado, vístamelo de nuevo, pónganle anillo, porque este es mi hijo. Oramos al Señor en esta hora, vamos a cerrar nuestros ojos. Y si, hermano, quizá usted está pasando una situación difícil,